Hola a todas y todos. Mi nombre es Denise Espinosa, soy parte del equipo de comunicaciones de Fundación Teatro Mil y les quiero dar la bienvenida al conversatorio Crear en Resistencia, que está asociado a nuestro ciclo virtual Danza Hoy, que partió el pasado jueves 14 de julio con la obra Deshacer el Rostro, de la compañía P. Mellado y CIEC, Centro de Investigación y Estudios Coreográficos, y que hoy nos acompaña su directora Paulina Mellado, a quien saludo desde ya. Hola Paulina. Hola. Y también nos acompañan otros artistas del ciclo Danza Hoy. Está Javiera Navalón, del colectivo Tres Intentos, que es el equipo tras Aparición, junto a Francisco Marín también, artista invitado. Está Francisco Bañara, uno de los creadores de Maleza Danza. También nos acompaña Valentina Capes, que es una de las creadoras de La Zorra y el Emperador, y contarles que todas estas obras ya han tenido sus primeras funciones y están ahora en cartelera en teatromil.tv hasta el 23 de julio. Este conversatorio también está dedicado a nuestro segundo ciclo y nos acompañan los integrantes de las compañías creadoras de las obras que estarán en el ciclo virtual Teatro Hoy, que comienza el 27 de julio y estará hasta el 9 de agosto, también en la plataforma teatromil.tv. Nos acompaña hoy día entonces también Javier Ibarra Letelier, que es director de Artificial y de la compañía Teatro del Terror. Hola Javier. También está, está Sergio Cortés, quien es protagonista de Sacudirnos el Polvo, un mediometraje dirigido por Jerko Ravlik, y nos acompaña también Stephanie Duarte del Laboratorio de Creación Teatral y directora de Techo, quien está hoy día también junto a parte de su equipo. Así que hola, muy bienvenidos a todos. Bueno, quisiera contarles un poco la idea de este conversatorio, es que podamos cruzar experiencias sobre cómo fue el proceso creativo y de elaboración de estas obras, que tienen la particularidad que todas fueron creadas durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 entre el 2020 y el 2021. Entonces les voy a ir planteando algunas preguntas a cada uno y cada una de ustedes para que luego haya una conversación y una ronda de preguntas. Entonces quisiera partir con Paulina Mellado, quien es coreógrafa y directora de Deshacer el Rostro, que es la obra que inició el ciclo de Danza Hoy, como les contaba el miércoles pasado. Y les cuento que mañana 21 tiene una función y el sábado 23 también tiene otra función a las 20:30 horas. Lo que tiene de particular esta obra es que es la única del ciclo de Danza Hoy que tiene funciones en vivo, en tiempo real. Y me gustaría partir preguntándote eso, Paulina, un poco, cómo fue la idea y la concepción de esta obra de danza que tiene una coreografía vía Zoom. ¿Cómo se plantearon ustedes este desafío en el fondo durante el confinamiento, cambiar estas lógicas de la danza para hacer algo, una obra totalmente virtual? Y también aprovechar que nos cuentes cómo ha sido esta experiencia de poner en marcha la obra con este público también virtual a distancia. Te dejo Sí. la palabra. Hola. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar en Danza Hoy. Es un espacio para nosotros como necesario y por otro lado que es tan difícil como acceder a plataformas y estar en esta como experimentación. Ha sido como, y gracias Kurt, esa onda, aprovechando porque ha trabajado como mucho con nosotros. Porque claro, ahí claro, entran como otras dimensiones, otras posibilidades, entonces uno ya no es solamente esta cuestión de que uno va al teatro y nada, pues y está como la cosa oscura o la iluminación, es otro el rollo, estamos cada uno en sus casas, tratando de que el internet funcione, entonces como muy casero al mismo tiempo, pero también como muy tecnológico en algún aspecto. Entonces es interesante como nosotros como grupo, que somos un grupo viejo ya, que viene siempre trabajando desde hace muchísimos años, yo diría que la CIAP Mellado o el CIEC o la Sala Santa Elena, que es donde trabajamos en general, viene trabajando desde el año 2000, yo igual tengo un proceso mucho anterior al 2000,
pero como que esta agrupación parte realmente desde el 2000 y como que va siempre renovándose, es un grupo grande además, no son pocos. Y claro, todo esto justamente bajo el alero de no parar, de no parar, pleno pandemia, así como 2020, todos angustiados, como marzo, las primeras semanas, de no entender mucho qué estaba pasando y de a poco como ir metiéndonos en como estas cosas, en los sistemas posibles, digamos, de trabajo, y como a partir de junio o mayo, por ahí, comprendimos esta cosa gracias a la Jimé Sánchez, una chica que anda por ahí dando vueltas, el Zoom Webinar, ¿sí? Y como que ahí comenzamos a entender que podíamos trabajar en función de digitalmente, digamos, desde la virtualidad, pero de una manera un poco más interesante, ¿sí? Como no tan básicamente, entonces, en el sentido de que, bueno, y por otro lado, como rayando mucho como con esta cosa como del recuadro, también tiene mucho que ver con la pega que uno hace en las clases, que yo siento con el trabajo, con el trabajo, yo hago los ramos de creación, entonces también tuvimos que transformar esa cuestión, entonces era súper interesante este dispositivo, la cuestión del recuadro, la idea de que para yo poder ver al otro igual me tenía que ver yo, entonces empiezan como a cruzar un montón de cosas que sí tienen que ver como con nuestro lenguaje coreográfico, siempre es por ahí, y entonces en el fondo esto nos ayudó como a salir de nuestras como propio... o sea, como ir generando otras condiciones de producción que igual tenían que ver mucho con el trabajo nuestro. Y nada, pues, y lo interesante es que se ponen en juego ahí un montón de cosas, pero finalmente lo que más nos interesa es la cuestión de como lo que tú decías, es una función, o sea, igual estamos en vivo, que entonces ahí se pone muy en juego la cuestión de la presencia. Y yo también, porque como estamos con el Gonzalo Venegas y yo, como haciendo de DJ, entonces de alguna manera igual estamos participando dentro de la obra, entonces estamos todo el rato estando ahí tomando decisiones, mientras los otros están construyendo, entramos, salimos, se sacan cosas, se ponen, hay una cuestión con la imagen muy potente, y con este estado como de presencia, medio como en la sintonía muy de la cuestión aurática, que en el fondo igual estamos ahí, igual hay una presencialidad de algún tipo, igual nos estamos conectando, igual son dúos, tríos, igual hay una... Y bueno, y esta cuestión como que está la imagen, ¿no? Como que es como la imagen del otro, que sin duda que está. Y sí, y lo más interesante es justamente que cuando se termina la función es como silencio. ¿Sabes? Como cuando estás en la cordillera, así como... Porque claro, no hay público, no hay nadie que te diga, y además que tenemos que quedarnos un rato callados para que no salga nada, entonces nos quedamos así y es como cri-cri, así como sostenido. Pero es lo que ha sido también esta cosa media sostenida que viene como desde la pandemia, yo creo que desde el 18 de octubre en rigor, pero como esta cosa media cri-cri, COVID, no sé si les dio COVID, a mí me dio, entonces quedé así, como marcando como un signo así vital, medio... Entonces es divertido porque todas las respuestas son por el WhatsApp, ¿cachai? Entonces la gente que fue a verla empiezan a... Entonces todos empezamos a mirar el WhatsApp y empezamos, oye, el no sé cuánto dijo tal, oh, qué buena, ya, oh, qué interesante. Entonces empezamos a comer, porque siempre nos quedamos unos 10 o 15 minutos más a bajar como lo que pasó ahí. Entonces es una experiencia que nos tiene muy fascinados justamente por la cuestión del en vivo, ¿sí? De ese lugar posible, como de cuando entiendes que están en vivo las personas y de que todo te puede fallar y de que el fallo es justamente también el acontecimiento. Es muy entretenido, como que se juegan muchas cosas ahí in situ. Eso ya, y me callo porque si no podría seguir infinitamente ya. Eso. Sí, es muy interesante en realidad también estar ahora mismo nosotros como en esta dinámica también de los cuadraditos. Hoy quería darle la palabra ahora a Javier Ibarra, que me interesa seguir con la obra de Javier porque ellos fueron otra de las compañías que adaptaron su lógica teatral a un formato totalmente audiovisual. Ellos son los creadores de Artificial, que da inicio a nuestro segundo ciclo, que es teatro hoy el 27 de julio,
Y esta pieza la trabajaron durante una residencia artística en el espacio Nau y Banau de Barcelona, España, en febrero del 2020, o sea, cuando recién estábamos comenzando a tener las primeras noticias sobre la pandemia, sobre el COVID, y siento que la obra artificial por ahí se cuela mucho justamente este futuro distópico. Se trata de eso, la obra son 5 relatos muy distópicos sobre biotecnología, sobre crisis medioambiental. Está muy en contacto con las lógicas digitales, y también cuando la vi me recordó mucho a esta serie Black Mirror. Y quería preguntarle a Javier un poco, claro, cuáles fueron los referentes de Artificial y cómo es llevar, claro, una compañía de teatro de terror, llevar a estas lógicas audiovisuales. Y también contarles que va a tener esta obra unas funciones presenciales, que eso también es súper interesante porque van a ir conviviendo esta temporada totalmente digital con el formato presencial, con la versión en presencial de Artificial. Entonces, Javier, cuéntanos cómo fue todo este proceso creativo y cómo describirías tú realmente Artificial, en tus palabras. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas y a todos. Bueno, como tú bien lo comentaste, Artificial nace en una experiencia de residencia artística en Barcelona, donde nuestra investigación no iba enfocado a generar una obra, sino que era investigar sobre, profundizar en torno al terror, que es el lenguaje que nosotros realizamos como compañía, detenernos un poco en el tiempo y pensar qué es lo que estábamos haciendo. Entonces ahí fuimos descubriendo ciertas claves, que es más o menos la pauta que seguimos, que es entender el terror en el teatro en su sentido siniestro. Que vendría a ser un terror que está vinculado más a lo inquietante y no a ese referente que uno de repente tiene per se a través del cine con el espanto inmediato o una cosa que de repente es más efectista en ese sentido. Y ahí es donde trabajamos distintos ejercicios, y algunos de esos ejercicios fueron ciertas problemáticas que empezaron a aparecer en la necesidad de generar una nueva obra a partir de la residencia, donde tocábamos temas que estaban justamente relacionados con el posthumanismo, con esta intervención digital, que es como lo estamos comunicando ahora, y que yo creo que un tema que estaba en el consciente colectivo a partir de la pandemia y que perduran hasta el día de hoy, que si bien uno puede observar distintos trabajos actuales, están enfocados varios en esas problemáticas. Por supuesto que referentes como Black Mirror, que tú nombraste, están dentro de la obra, y que también está el trabajo del recurso de lo fantástico y de terror, que es parte del lenguaje que nosotros realizamos como compañía. Y ante la necesidad de hacer teatro y la pregunta de cómo hacer teatro en este formato, intentamos crear una obra que fuese en formato presencial, presente, pero nos dimos cuenta que no podíamos competir con series como justamente Black Mirror o cualquier, no sé, video que uno pueda ver en YouTube con un eje temático definido, o una plataforma como Netflix. Entonces nos pareció que hacer teatro por Zoom, por ejemplo, que era una de las cosas que se estaba haciendo, no creíamos que podía como llegar a los lugares que queríamos profundizar, y así es como nace una suerte de corto audiovisual que es Artificial, pero que a mi parecer tiene bases teatrales muy potentes a partir de la dramaturgia, porque hay una gran diferencia entre un guión cinematográfico y lo que nosotros conocíamos desde el teatro, que es la dramaturgia, de donde la palabra crea imágenes. Y eso yo creo que es un sello distinto al momento de ver un corto como este. Y teníamos la inquietud de cómo llegar al espectador desde este lugar, y ahí es donde empezamos a tratar de investigar los sonidos binaurales, que como todo esto nos conectamos y dialogamos a través de audífonos, teníamos ahí como referencia que existe el sonido binaural y que se puede captar a través de auriculares, y eso permite que pueda sonar algo en una especie de nube que uno tiene y sentir en distintos sectores del espacio. Entonces creíamos que eso nos podía servir para inducir el terror en un sentido estético.
Y eso es otro sello, otra particularidad de nuestro experimento que hicimos acá en este trabajo y que está plasmado en la obra en sí mismo. Y como tú dices, ahora le hicimos la bajada a lo presencial, que estrenamos el próximo sábado 30 en Sucre Mansur 10, una nueva sala que se está habilitando, donde el espectador va a ver y escuchar esta obra con auriculares, bajo un sistema inalámbrico. La capacidad es para máximo 40 personas, donde se ve extractos del corto artificial con nuevas escenas presenciales. De todas maneras, absolutamente recomendable ver el corto digital que va a estar en la página de Santiago 1000. Y bueno, dejo abierta la invitación después para vivir la otra experiencia que es parte de nuestra investigación, de buscar, trabajar con nuevos medios como compañía, y en ese sentido nos parece que hay elementos que están sucediendo de forma bastante interesante, que nos aporta a la obra en sí mismo y a seguir pensando cómo llegar al espectador con estos formatos que están apareciendo en la actualidad. Curiosamente, venimos de un remontaje de la obra Macbeth, que es netamente teatral, sin proyecciones, sin nada. Venimos saliendo de la última función del día domingo, que fue estrenada hace 9 años atrás. Entonces, es bien interesante, por lo menos para mí como creador, haber vivido esta experiencia de remontaje y ahora pasar a otra cosa muy distinta que se ha hecho 9 años posterior a ese estreno. Gracias, Javier. Súper interesante lo que planteas, pero quería seguir un poco presentando a los artistas que invitamos ahora. Quería hablarles como sobre 3 obras que se exhiben en nuestro ciclo de danza hoy, y que, al igual que Artificial, que se produjo en un contexto de residencia artística, también estas obras fueron elaboradas en residencias y en el sur de Chile. El caso de Aparición, de Maleza Danza y de La Zorra y el Emperador, que están todas actualmente en cartelera en teatro1000.tv hasta el 23 de julio. Y bueno, en el caso de Aparición, esta fue producida en el espacio Flor de Agua en Puerto Montt durante 2 meses. Maleza Danza es una obra audiovisual que fue filmada durante 1 semana en una residencia que se llama Espacio en Construcción, que es un centro cultural impulsado por artistas valdivianos. Y el caso de La Zorra y el Emperador también es un videodanza que fue producto de una investigación que le hicieron a Valentina Capes e Ignacio Díaz, el Festival de Danza Contemporánea junto al Río de Valdivia, y que fue filmado en el Centro Cultural Casa Prochel. Entonces, saludarlos a los 3 y preguntarle un poco a Javiera, que nos acompaña de la obra Aparición, de qué forma se cuela el territorio, el sur de Chile, en tu obra de danza. Cómo también es tan importante el material y en esta obra, y cómo también fue el proceso creativo de ustedes 3, junto a Francisco Marín. Si nos pudieses contar eso. Estás muteada, Javiera. Javiera, ahí sí. Un segundo, ahí sí. Gracias por la invitación. Hola a todos. Bueno, nosotros, la particularidad que comienza a tener la obra es que nosotros no nos conocíamos entre los 3 artistas que hicimos esta obra. Entonces fue empezar a escribir, conocernos y empezar a crear una obra de la nada con una temática abierta, que obviamente es un desafío, además con el encargo de llevar algún discurso, o sea, todo lleva el discurso identitario de donde tú estés y donde te desenvuelvas. No había en ese caso que forzar nada, y en el contexto de la pandemia, como estamos todos reseteados, digámoslo un poco así, empezamos desde cero un poco a crearles, y por eso empezamos a jugar, bueno, con la página en blanco como concepto, porque somos 3 artistas multidisciplinarios, pero específicamente se unieron la danza con Rafael Silva, las artes visuales y escultura en papel, que es la especialidad de Claudia Acuña, y yo soy un híbrido que es como danza visual. Y el audiovisual recién es reciente para mí, entonces fue como un experimento multidisciplinario, multilenguaje, para narrar
nuestra perspectiva un poco de nuestra experiencia sureña. Mis compañeros son de Puerto Montt, yo vivo en el sur como aproximadamente 10 años, entre Chiloé y Frutillar, y bueno, fue encontrarnos con el papel, el cuerpo y el movimiento, y dijimos, bueno, aquí lo que tenemos en común en estos tres aspectos son el pliegue, y empezamos a como indagar en el pliegue del papel, el pliegue del cuerpo, observarnos, a trabajar en Flor de Agua, que es un espacio muy rico porque es donde vive el Rafa, entonces teníamos facilidad de juntarnos y de no pedirle permiso a nadie, y bueno, y esas son finalmente los contextos de resistencia regionales en donde se construyen las obras, que es como arreglárselas con el espacio y con los tiempos y todo eso. Y entonces la obra finalmente, como acerca del cuento corto, se transformó en una obra que es una danza que instala al mismo tiempo el espacio. Y es como, viene también desde la reflexión, también bien humilde y transparente, de que cualquier trazado va a narrarnos en ese minuto, desde un sur urbano igual, desde un sur no estereotipado, solamente rural, sino que también desde la dureza y el cemento de Puerto Montt. Y finalmente Rafael danza mientras construye y transforma el espacio de grandes pliegos de papel. Por eso es una obra e instalación al mismo tiempo, de danza e instalación al mismo tiempo. Y bueno, la audiovisualizamos porque había la opción de hacer una obra para la cámara o audiovisualizar la obra escénica, y era tan privilegiada, después de la pandemia estamos tan absortos con lo preciado de la presencialidad, que decidimos hacerlo presencial igual. Y bueno, y ahí cambia el formato porque en el fondo el video se pone al servicio de la obra presencial, y cómo hacer una narración más ad hoc al video, a la imagen audiovisual, al ojo que ve a través de la pantalla. Eso más o menos. Buenísimo, gracias Javiera. Oye, tomando esa idea que acabas de plantear de cómo el audiovisual se pone al servicio de lo presencial o al revés, quería darle la palabra a Francisco Bañara y a Fernando Andreu, que están acá, que son los creadores de Maleza Danza. Es interesante porque además, hola Francisco. Hola. Estaba por ahí, ¿o no? Lo vi. Sí, por ahí está. Hola. Bueno, usted es interesante porque, bueno, Javiera no se conocía con sus otros compañeros y ustedes se conocen como hace poquito o empezaron a trabajar juntos hace poco. Y quería preguntarles cómo fue esta creación Maleza Danza, cómo juntaron sus disciplinas diferentes. Y también me gusta Maleza Danza porque es como un videoclip. Es como bien rápida, es como pensada para el formato audiovisual. Quería que nos comentaras eso y también la pregunta de cómo el territorio se cuela en la obra. Valdivia, sur de Chile. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, lo primero de decir. Y claro, la pieza fue creada en una residencia en espacio en construcción el año pasado en el invierno. Estábamos en pandemia y fue como súper fuerte porque viajar para allá, el espacio de construcción me tenía que dar un permiso de trabajo, era como bien, así como, no sé, como casi que ilegal, ¿cachai? Como que estaba como todo en contra para poder juntarse, pero igual, bueno, se dio esa posibilidad. Nosotros con Fernando nos ubicábamos, conocíamos nuestro trabajo con anterioridad, pero en 2019 comenzamos a colaborar. Y era una colaboración bastante personal porque yo soy coreógrafo, soy bailarín, él es pintor, artista visual, entonces nuestros trabajos igual nos llamaban harto la atención, qué sé yo, yo acá en Santiago, él en Valdivia, él se viene a Santiago y me dice, oye, tengo muchas ganas de colaborar con alguien que haga danza, me gustaría que hiciéramos algo, ya, bacán, y empezamos a trabajar. Y básicamente lo que comenzamos a hacer es compartir nuestras prácticas. Él quería como trabajar el cuerpo, su visualidad en el plano así físico, componer ciertas estructuras, qué sé yo, como de desplazamiento, y ahí entraba yo como a
a apoyar esa idea y también como a trabajar la visualidad, el proponer unos vestuarios, y así como que tuvimos varios estudios, porque igual entre los dos somos como obsesivos Mateo, entonces nos juntamos ya, primer estudio, invitábamos a intérpretes, tanto aquí como allá, luego sale esta posibilidad de trabajar en espacio en construcción, y ahí fue como que ya teníamos estudios, o sea, estudios con metodologizados, nosotros bajamos, tenemos una bitácora, así va, como que ese ha sido nuestro trabajo investigando juntos. Entonces, nada, pues, fue como nos dieron la premisa en Espacio en Construcción de que, bueno, está este espacio durante una semana, ustedes como que básicamente hagan lo que quieran y para ser presentado por las redes de Espacio en Construcción. Y nosotros fue como, ya, mira, porque nuestra investigación era como visual, corporal, era algo como muy nuestro. No teníamos sentido como de que todavía de ser expuesto, ya sea en una exposición, en una coreografía, en un estreno, en un lanzamiento, qué sé yo. Y ahí empezó a aparecer, claro, o sea, yo también llevo un trabajo en la danza urbano también, o sea, como trabajo en calle, en el espacio público, trabajo en fiestas, trabajo en el reggaetón, y Fernando también en su arte es social, entonces, claro, para nosotros también aparece esta cuestión, mira, ya, trabajamos con un músico ya de antes, yo trabajo con un músico, un músico urbano, entonces, que tenía, qué sé yo, como una biblioteca de música, la investigación de nosotros cuenta con 4 actos, que son los que se ven aquí en Maleza Danza, y claro, ahí fue ya trabajar, claro, formato videoclip, lo proponemos así, y también hay ya como ciertas convenciones, ciertas cosas que ya trabajamos, entonces mira, tiene esta velocidad, esta dinámica, esta duración, es un trabajo que va en rewind también, entonces como que hace trabajar la percepción en el corto plazo, entonces tú ves el trabajo y como que no te queda claro para dónde va, lo querés ver de nuevo porque quería entender, o sea, como que esas cosas luego se van sumando al trabajo, ahora todo lo que yo estoy diciendo es como algo bien formal, pero nada, pues, o sea, el proyecto se llama Maleza Danza, ya aparecen los nombres de nuestros proyectos, o sea, el proyecto de Fernando hace años ya es Maleza, yo con las danzas vengo hace como 12 años ya como trabajando ese concepto y que radica como en las personas, los seres humanos y su ambiente y su espacio vital. En el caso de Fernando con la naturaleza y en el caso mío en la ciudad. Entonces, ¿cómo se cuela el espacio? O sea, nosotros, este es un estudio que nosotros realizamos en los espacios abiertos y en la naturaleza, de cómo precisamente el cuerpo se instala en un espacio natural, nuestra performance que investigamos en los espacios naturales es de recolectar maleza, desechos, plantas, también entendiendo la maleza como eso que el ser humano como que económicamente no le conviene, porque la naturaleza, la maleza, como que da lo mismo, una planta más, genera oxígeno igual, o sea, como que... pero para nosotros es como más ataosa la maleza, ¿sabes? Entonces, también tiene como ese carácter de poner adelante las cosas que de repente no se llaman o feas o no tienen valor. Y en el video danza, que lo presentamos también como un video danza, o sea, como escogimos el formato video danza para hacer esta bajada de la investigación, es como el subformato del videoclip, además con una característica fresca, urbana, donde igual la investigación, que es bastante visual, potenciar lo asociativo de la propuesta por sobre lo narrativo de las imágenes, ¿cachai? Con ciertos elementos súper simbólicos como el huevo, nosotros poníamos como el huevo iniciático o la maleza. Mismo en el proceso grabamos los cuadros de nuestra investigación, como el cuadro maleza, rastrillo, que son ciertas acciones súper específicas, esas las traemos proyectadas a la sala y como está en rewind, pero la proyección está en derecho, digamos, también es como traer lo del medio hacia el adentro, pero en el adentro, pero en el medio, hacer como ahí un poco una puesta en abismo, de alguna manera, siempre con este afán de generar como desde lo visual y desde lo corporal y desde, más que de lo temático, como desde los elementos, como que tu percepción
también como que se extrañe. Y desde ahí, que estos elementos empiecen a significar, o sea, la maleza, las plantas, el ser humano, los animales, la basura, y ahí todas las reflexiones posibles que eso puede abrir como en un ámbito más, ¿cómo poder decirlo? Como más difuminado, o sea, como la sensación que te puede dar la maleza, la sensación que te puede dar la basura, la sensación que te puede dar la naturaleza, y también esa reflexión de decir ecológico también, ¿sabes? Como, no sé, como eso un poco el contexto del trabajo. Y con Fernando, claro, o sea, hicimos este trabajo y nosotros igual trabajamos en conjunto en nuestro estudio, entonces hemos continuado el estudio más que este trabajo en específico, porque bueno, ya ahora a fin de mes nos volvemos a juntar para ver ya, entonces, ahora cómo decantamos también, ya sea en una nueva obra, un nuevo producto artístico, esta investigación. ¿Cachai? Y está súper bonito también hacerlo en videodanza, porque nos permite como algo que nosotros tampoco estábamos pensando, no en la finalidad, tampoco fue la finalidad ese trabajo luego replicarlo en lo presencial, sino que es un trabajo que nos ha traído como hartas satisfacciones y como que abrió un campo que ni nosotros lo esperábamos. Entonces, no sabemos cuáles son nuestros pasos, pero como más o menos ese es el contexto del trabajo. Buenísimo, muchas gracias, Francisco. Además que se nota que aparte de que, claro, estas creaciones fueron hechas en el sur de Chile, no tiene que ver como lo que decía un poco Javiera, salirse como del estereotipo de lo que el sur de Chile significa como territorio, sino que es mucho más abstracto cómo los territorios y el contexto los va a ustedes en el fondo influyendo para hacer la obra creativa. Y quería darle el pase a Valentina Capes, que es la creadora de La Zorra y el Emperador, la co-creadora, junto a Ignacio Díaz. Ellas tienen la particularidad de que se conocen hace ya bastante tiempo y trabajan como hace 8 años juntos, entonces a diferencia de los otros equipos anteriores, ustedes llevan una larga trayectoria como dupla creativa y de hecho esta obra se puede ver como un aglutinamiento de esa colaboración, ¿no? Entonces quería que nos contaras un poco cómo nació La Zorra y el Emperador y lo mismo para que había preguntado antes, un poco cómo se cuela el tema del territorio, el haber hecho esta residencia en el sur, ¿se cuela de alguna forma la geografía, la atmósfera? No sé, cuéntanos un poco sobre eso. Hola Denise, hola a todos y todes, igual que están aquí. Sí, con Ignacio llevamos trabajando hace como 8 años en una dupla creativa, lo que lo hace muy interesante para abordar la creación, creo yo, como las discusiones que se dan o las reflexiones son mucho más, como parecía un pololeo, que más bien una creación colectiva u otra cosa. La Zorra y el Emperador nace gracias a una invitación que nos hace el Festival de Danza Contemporánea Junto al Río, que es un festival de danza que se hace muchos años acá en Valdivia, y fue un pie forzado para nosotros poder juntar 2 trabajos que habíamos realizado a lo largo del tiempo. Primero yo dirigí un solo a Ignacio, que se llamaba El Emperador de la Pérdida, que es la historia de un errante, inspirado también en el naturalismo, y yo creo que desde ahí se cuela un poco el territorio. Es un personaje mitad humano, mitad bosque, que lo único que hace es equivocarse continuamente, y que además es un mentor de criminales. Luego de eso, años después, como 3 años yo creo, sí, más o menos, Ignacio dirige para mí otro solo que se llama Fábula, donde la protagonista es la zorra, y la zorra es la persona quien aprendió del emperador a asesinar, pero no puede ser juzgada bajo la moral humana porque es una zorra, es un animal, por ende mata para sobrevivir. Bajo esas lógicas como de mentor, aprendiz, criminal entre humano, animal, y luego de esta invitación que nos hace el festival, decidimos juntar a estos 2 personajes por primera vez, porque todos los diálogos que tenían estaban más bien en la dramaturgia y eran más bien secretos para el espectador, como que
no estaban muy expuestos, pero ahora se reúnen después de mucho tiempo dentro de nuestra ficción de criminales, y se reúnen en un lugar que es muy particular porque es la Casa Prochel. Nos parecía bastante particular que se reunieran allí porque estos personajes son muy marginales y suelen ir escondidos. Y la Casa Prochel es como un hito también de la colonización en Valdivia, porque es una casa de alemanes, y de alemanes que es una familia que colonizó el sur de Chile, y se reúnen en esta casa ostentosa de escaleras y de mármol para reunirse, hablar del amor, comer frutillas y planear también el próximo crimen. Nuestro trabajo suele abordar los afectos, el amor entre no humanos y también la muerte. Así que fue una buena invitación para poder reunir todos estos elementos y estar por fin en escenas juntas, performando. De eso va. Súper genial. Bueno, quería abrir en este momento la palabra. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para otros compañeros artistas, si hay alguna pregunta del público, puede levantar la mano para hacer sus preguntas o también por el chat. No sé si hay alguien que quiere decir algo. A mí me gustaría preguntar... ¿Se puede? Sí. Sí, por supuesto. Me gustaría preguntarle a la Mellao. Hola, Mellao. Me gustaría preguntarte, porque igual como que me causó inquietud, como el que tú dices que, bueno, después la gente contesta por WhatsApp. O sea, como que igual hay una interacción, incluso me llamaba la atención porque capaz que hay hasta más interacción que cuando en el espacio presencial, ¿cachai? Porque muchas veces uno puede decir, mira, hay una obra y uno, ya, bravo, y se va, po. A no ser que haya un conversatorio o como, ya. Pero de repente muchas veces a lo mejor alguien puede atreverse a escribir más cosas que no habla en lo presencial. No sé, pues, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo la han recibido ustedes? Además que es como una opinión que queda escrita, entonces como que, bueno, no sé, como que lo encuentro interesante, entonces me gustaría que nos puedes compartir eso. Sí, como que yo creo que hay algo en la virtualidad, porque todo el rato estamos como echando de menos la presencialidad, o sea, estamos todo el rato como echando de menos el cuerpo, como ese contacto, pero lo que tú comentas en relación como a la palabra es súper interesante, porque, o sea, como que es muy de los tiempos de ahora. Yo siento que hay un cambio ahí raro, porque efectivamente, como tú dices, la gente escribe y se dedica. O sea, el primer día que lo hicimos, tenemos una amiga, la Maca Pastor, que vive... es que eso es lo otro. Que hay uno que está en Miami, hay otro que estaba en California, hay otro que estaba como en Italia. Entonces, se han ido saliendo porque ha sido como imposible con algunos, pero el de Miami se continúa. Entonces, ha sido muy bonito eso también de que un grupo que ya somos viejos, como casi adultos mayores, algunos, entonces como que seguimos trabajando juntos, y esto de la distancia permite, o sea, esta cosa digital, la virtualidad, la imagen, permite como esa relación. Entonces, claro, esta amiga estaba en Miami, pero la familia estaba en Santiago. Entonces, escribían, porque no era audio, era como escritura, ¿cachai? Y poemas, o sea, como hablan. Y lo otro que nos pasa mucho, que eso es más gracioso todavía, es que nos sacan fotos. O sea, la gente, en vez de mirar, se pone a sacar fotos, ¿cachai? Y me empiezan a mandar fotos mientras yo estoy así, como evidenciando. O sea, hay una cosa con la digitalidad y como con esta de la producción, como algo como con lo inmediato, como también claro, como que hay una incertidumbre que no permite incertidumbre. Hay algo raro ahí. Entonces, la cuestión del texto es súper bonito, porque sí, pues a mí me han completado la obra. O sea, tengo un hermano que es filósofo y claro, y me escribió así como gracias, porque en el fondo además como también se inscribe la cuestión. Hoy día hablábamos eso con otra gente a propósito de
de una exposición que hay en el Parque Cultural de Valparaíso sobre las yeguas. No importa, lo que quiero decir es que cómo se inscribe nuestra época también, ¿cachai? Como, sobre todo para nosotros que somos como los bailarines, que siempre estamos como medio en un terreno así más impreciso, de cómo siempre también como echando un poco de menos ese momento como importante que, no sé, pues de las yeguas del Apocalipsis o qué sé yo, el Carlos Lepe, como el CADA, como lo que quiero decir es como cómo nos inscribimos hoy, que es una pregunta para mí, porque hay tanta materialidad, hay tantas cosas, o están todas las cosas pasando también como muy rápidamente, pero cómo o sea, cómo impacta o de qué manera aprovechar el impacto o las partes que pueden impactar de las obras nuestras. Porque en rigor no hay una obra completamente mala, ¿cachai? No es como, oh, no, siempre hay algo, porque siempre hay algo. Entonces, ¿cómo eso se inscribe en alguna parte y cómo los otros podemos saber y cómo podemos hablar? Bueno, no sé, es una tontera lo que estoy diciendo, pero en el fondo es en función de cómo escribo, cómo se escribe, quién escribe sobre la obra, porque te fijáis que nosotros, si no estamos en el Santiago 1000, no salimos en el Mercurio, ¿cachai? O sea, de verdad, como que en serio que no pasa nada, nosotros estamos, no sé, el Mañara, yo somos viejitos en esto y nosotros igual estamos acostumbrados como a autos, igual que todo. Y la mayoría de nuestras producciones no tienen ningún tipo de difusión, por eso digo que no se inscriben. Y nosotros no. Entonces, la cuestión de la palabra, justamente en esta de vuelta, claro, ha sido mucho más significativo. O sea, hay escritura de por medio, por lo tanto, hay algo que da cuenta de lo que tú estás haciendo realmente, ¿cachai? No es solo qué bonito, qué impactante, sino que hablan de la obra, te explican lo que ven, ¿cachai? Entonces también hay como una especie como de que se desmembra, como que siguen pasando cosas, digamos. Entonces ha sido como unos recursos raros, aparecen cuestiones raras también, uno se queda así medio plop. O sea, porque hay nada, pues mi hermano decía, acá dice, el contrapunto entre imagen y sonido, luego la fragmentación de la pantalla como símil de la fragmentación del cuerpo. Y muy importante, me decía, no hay cuerpo unitario de danza, o sea, ¿cachai? Como ahí, claro, alguien te está inscribiendo, y eso para mí que nos cuesta a nosotros. ¿Tú cachai eso, pues, Mañara? Como que nos cuesta mucho inscribirnos, resulta algo como desconcertante y curioso también, eso. Oye, gracias Paulina y gracias Francisco por tu pregunta. Vamos a continuar presentando a los artistas que nos acompañan hoy día. Quiero dejar primero con ustedes a un fragmento de la obra Techo. Nos acompaña hoy día Stephanie Duarte, que es directora de esta obra, y parte de su equipo, y vamos a ver un fragmento de esta obra que va a estar en Teatro Hoy. Siempre estuvimos aquí y nunca nadie nos vio. Nuestras casas no son nuestras cárceles. Nuestras casas no son nuestras cárceles. Hemos ocupado el lugar de los pervertidos, de las desviadas, de las putas, de los marginales. Y por esa decisión nos han vuelto criminales. Y por supuesto nosotros hemos dedicado nuestra vida al crimen cuando nos ilegalizaron por ser quienes somos. Que se caigan todos los arquetipos al suelo. Que se derrumban todas las paredes de las casas para que veamos lo que realmente sucede dentro de ella. Hay tantos prófugos dentro de sus propias casas. Queremos aniquilar la moralidad humana y dejar este mundo en ruinas. Estamos aquí para destruir lo
que nos está destruyendo. Estamos aquí para destruir lo que nos está destruyendo. Bueno, ese era un pequeño fragmento de Techo. Les voy a contar que esta obra, al igual que Aparición y que Sacudirnos el polvo, que también está en teatro hoy, fueron realizadas bajo el contexto de Territorios Creativos, que es un programa que la Fundación Teatro 1000 levantó justamente en el año 2020 para apoyar procesos creativos distribuidos en todas las regiones de Chile, excepto la metropolitana, como una iniciativa para dar más visibilidad a estas obras fuera de la capital. Y bueno, quería preguntarle a Stephanie Duarte, directora de Techo, que es súper interesante esta obra porque tuvo su versión presencial en vivo en el Festival Teatro 1000 2021, pero lo que vamos a ver de Techo en Teatro Hoy es una nueva obra, que es la obra audiovisual del registro de lo que pasó en presencial en ese momento. Quería que me contaras un poco, Stephanie, cómo fue también traspasar esto, trabajar en esta nueva obra audiovisual, pero también que me comentaras cómo fue ese momento de la obra en vivo cuando estábamos en toque de queda, en pandemia. Fue muy interesante, me imagino. Entonces, te doy la palabra para que nos cuentes. Gracias, Denise. Gracias a todos. Hermoso escucharles y saber que somos una gran red alrededor de la cordillera que está creando, ¿no? Estoy junto a Kevin, director técnico de Techo, y también está Camila desde Puerto Montt, Camila Alarcón, productora general, que es parte muy pequeña de lo que es este gran elenco. Somos más de 45 personas que creamos esta obra. Bueno, Techo nace desde la necesidad de volver a encontrarnos en momentos que eran muy difíciles, donde la distancia era la gran frontera entre los cuerpos, las organizaciones, en el mismo contexto de lucha que estábamos viviendo en nuestro país, un momento importante. Nosotros trabajamos en Maestranza Barón. El techo que ustedes ven es de la Maestranza Barón, un espacio de ocupación comunitaria de Valparaíso. Y bueno, Valparaíso es un anfiteatro natural que tiene vista cenital y que el gran escenario son los techos de Valparaíso, esta mar, este paisaje y todas las teatralidades que hay naturales de un puerto como es Valparaíso, ¿no? Que es muy escénico. Y Techo nace desde ahí, desde tomar como tratamiento escénico la distancia, que era la gran dificultad en esos tiempos, como el tratamiento, como el dispositivo escénico. Techo es una obra para ver a la distancia, para ser vista desde el mirador de Barón, para ser vista desde todas las casas y departamentos de la gente que habita, que ve desde hace mucho tiempo ese techo. Muchas de las personas que habitan en Barón también fueron trabajadores de esta maestranza. Entonces hay un cruce memorial y territorial separado a 100 metros de distancia. Bueno, Techo nos invita a reunirnos también, reunimos a muchas organizaciones culturales de Valparaíso, compañías, y se arma una gran cooperativa artística que hace posible esta obra, además de todo el apoyo que nos brindó la Fundación Teatro 1000 y el contexto Territorios Creativos. Techo es una obra interdisciplinaria que nace también como una performatividad en tiempo real, que hace un cruce con el contexto. La obra termina justo a las 10 de la noche en pleno toque de queda y invita a la gente a defender el espacio público, a defender la posibilidad de seguir viendo teatro. Entonces, claro, no se podía hacer, no nos podíamos reunir de cerca, nos reunimos de lejos y defendemos la presencialidad. Y desde ahí nace esta obra que cuenta con más de 15 actores en escena y un equipo de más de 25 personas que gira alrededor de esta obra. Entonces fue muy lindo este cruce, esta interlocución con el territorio, habitar este techo, habitar con la naturaleza, el paisaje real, el contexto. Entonces nos brindó una posibilidad maravillosa de poder crear en tiempos difíciles. También pasaba que el sonido era transmitido a través de una señal AM y también en vivo, entonces se vuelve muy interdisciplinaria y es una instalación escénica. Eso podría decirles que fue muy maravilloso y nos reafirmó como comunidad también. Kevin. Sí, yo creo que
es una instalación también, yo creo que hay 3 etapas, ¿no? Hasta el momento del proyecto. Techos que fue toda la preparación, los ensayos, que también todo eso, como en el puro estilo de teatro de calle, todo se ve, ¿no? Todo a vista. Entonces, logramos también a tener una relación a distancia con la gente encerrada y que veía todo el proceso de trabajo, de ensayo, desde las ventanas, a 100 metros de distancia. Por lo tanto, fue toda esta como preparación también, de una cierta manera, con el mismo público, que los habitantes se dieron cuenta de a poquito que iban a ser público, espectadores. Entonces hubo todo como ese tratamiento, digamos, no sé, como algo agradable, ¿o no? Algo cómodo, como una sensación común de hacer algo que nos iba a llevar a ver una obra, que fue la segunda etapa. Ahora este trabajo audiovisual también te da se imprima en el tiempo. Escuchábamos Claudio gritando, ¿no es cierto? Que se vuelve a escuchar las palabras y de repente la espontaneidad o lo efímero que es una obra de teatro de calle puede volver a tomar consistencia y vida propia en un trabajo como el cual van a poder ver el estreno. El estreno, el 29 de julio. Y claro, lo que van a ver es el registro en vivo. Eran 4 cámaras y un dron. Entonces no es un registro pensado en hacer un material audiovisual. Es un registro de un hecho en vivo, porque lo que más defendimos y el tratamiento que se hizo fue para hacer una obra pensada a la distancia. Entonces es muy interesante porque de lejos, quienes vieron la obra presencial no ven rostros, ven siluetas, ven una imagen total que convive con la mar de lejos, con la pirotecnia, con los textos, con las gaviotas. Una interlocución muy, muy loca, porque la distancia generaba que la pública reaccionara y hablara y gritara hacia el frente. Nunca nos había pasado hacer una obra donde el público todo el rato interfería y hablaba y gritaba, entonces a veces era como un concierto. Fue bien hermoso, fue lindo y defender esa estética relacional del momento, que era entender que teníamos que encontrarnos también, que era igual de saludable y necesario para nosotros, nuestro territorio y las personas que habitamos Valparaíso. Muchas gracias, Stephanie, Kevin, Camila. Bueno, hay una pregunta en el chat que está súper interesante, de alguien que se llama 2710-2014. Se llama, dice así: para todos los grupos, ¿les interesa seguir creando e investigando en el formato digital en lo sucesivo? No sé si alguien quiere partir respondiendo esa pregunta. De repente Stephanie, o ¿les interesa lo digital? ¿Está para quedarse lo digital? Nosotros en la Fundación estamos apostando por lo digital, creemos que es una gran herramienta también para poder llegar a más públicos en todas partes de Chile, y nos interesan las propuestas digitales que hemos visto y las creaciones que ustedes han planteado, así que no sé, ¿qué les parece a ustedes? Personalmente me interesa mucho el hito en el espacio público, y siento que sí puede hibridizarse el mundo audiovisual con un hecho real. Te evita muchos tratamientos indirectos, relaciones digitales, te invita también a lo transhumano, entonces sí, es tremenda herramienta. Elevar el teatro al mundo digital y volverlo más masivo y lograr estas instancias como estamos ahora reunidas me parece importante, necesario. Gracias, Stephanie. ¿Y qué les parece al otro grupo? Francisco Bañara o Valentina, Javier, bueno, Paulina Mellado daba como una clase un poco de filosofía en torno a lo que el dispositivo es capaz también de dar como herramienta para estas disciplinas artísticas que siempre se fundamentaron como en lo presencial, ¿no? Pero también hay una presencialidad en lo virtual. También estamos acá ahora todos reunidos. No sé. O sea, por lo menos, seguir explorando lo digital? Para mí, personalmente, ya lo digital hace muchos años que lo trabajo. De hecho, como a mí me da un poco de risa porque llegó la pandemia y era como,
yo ya tenía Zoom, ¿cachai? Como que, o sea, son herramientas que ya están como muy al paralelo y por lo mismo, a mí me pasa incluso como personalmente que si a mí me dijeran, ya, hace una obra presencial o una digital, a mí como que, no sé, ya, sí, como que podría ser una u otra indistintamente, como que me cuesta personalmente separar mucho el valor entre que, porque claro, a lo mejor, no sé, pensando en la obra, porque a lo mejor yo quiero bailar, o yo quiero dirigir, o yo quiero, pero los formatos de la obra que yo quiero o no quiero da lo mismo, o sea, como que son formatos que están ahí y que van a tener distintos públicos y que o sea, la danza no muere, porque también yo escuchaba en la pandemia, no, es que ha muerto la danza, el teatro está pero así, pero peor, o sea, como, es que estamos asistiendo a la muerte del teatro, y yo así, pero ¿por qué? O sea, esto va a ser un momento, bueno, y si se muere nomás, o sea, se transforma, si ya hace, no sé, 100 años se inventó el cine, o sea, no sé, ¿cachai? Como que, y no se murió el teatro, ¿cachai? O sea, como que está todo bien. Son como formatos y posibilidades que obviamente la tecnología también nos va entregando, ¿cachai? Y posibilidades de encuentro como, o sea, de hecho, las obras digitales tienen más público que las obras presenciales, por ejemplo. O sea, tienen un alcance masivo, como decía la compañera Stephanie, por ejemplo. A mí me cuesta como separarlo o decir que esto no es danza o poner un proceso o un resultado por sobre el otro. O sea, nosotros mismos estamos todo el día pegados al WhatsApp, o sea, como que, ¿cachai? Lo digital está. Y claro, yo pienso personalmente que considerar que la danza es como solamente lo escénico y lo que sea en el centro cultural, no sé qué, a tal hora, a tales días, es como un poco purista también, o sea, considerando la multiplicidad y lo híbrido, sobre todo como de la contaminación con las otras disciplinas y lenguaje, es como tú también decís, como llegó para quedarse. Yo me acuerdo de este tema, a mí me dice, no, es que yo le preguntaba, oye, ¿y este otro año van a ser digital? Y me contaron, es que llegó para quedarse. A mí me encantó que me dijeran eso, porque también incluso si lo pensáis, hasta de la perspectiva económica, genera otros empleos, ¿cachai? Como nuevos conocimientos, nuevas herramientas, nuevos roles para nosotros mismos como artistas. No sé, yo encuentro, no es que yo sea optimista, sino que ya está ahí. O sea, es algo que está. Todo malo o déjalo, eso ya es como algo personal, pero como valoraciones morales o éticas al respecto es como un poco absurdo. O sea, porque mismo, por lo menos desde mi perspectiva, y con esto termino, la danza también es algo que puede estar escrita, que puede estar fotografiada y siempre es danza, o sea, es como algo expandido. Y hoy en día llega en esta situación digital, audiovisual, que igual también ha sido súper interesante ver en la pandemia, que claro, a lo mejor antes de la pandemia era ya un video danza, un video experimental, pero ahora, o sea, cada creador también va creando, inventando subgéneros, sublenguajes, modos, maneras, no sé qué, se conecta con el este, con el otro. Y ha habido como una proliferación, para mí personalmente, bastante interesante de lo que puede llegar a ser lo digital, y la danza no se murió, y el teatro no se murió, y nada de eso. O sea, bueno, murió mucha gente, qué sé yo, estamos en una pandemia, pero nada, o sea, dejó hartas cosas que llegaron para quedarse, como me decía Santiago. Oye, Francisco, y siguiendo un poco con esa línea y preguntándoles a todos también como, ¿qué pasa después de la pandemia? O sea, no se ha terminado la pandemia, digamos, pero estamos volviendo como a una cosa más de normalidad, de obras presenciales. ¿A ustedes cómo les afectó todo este periodo de crisis social también? Porque también estuvo el estallido que también removió a las artes en general. ¿Cómo se plantean ahora? ¿Qué cosas se les hizo? ¿Se cuestionaron sus disciplinas frente a estas dos crisis sanitaria, crisis social? O sea, por meter la cuchara, lo que acabamos de ver, el trabajo de los chicos de Valpo, como que evidentemente, no sé si eso hubiera salido, ¿cachai? Porque es la tremenda imagen, es la tremenda puesta en escena, se arma un colectivo, como decían ellos, se crea como otro rol del espectador, el espectador ya está en su casa, mira desde su ventana, o sea, se rompen todos los criterios, o sea, se rompen muchas cosas, yo creo, o se distorsionan, no sé.
En el fondo como que el rol del arte sigue teniendo ese rol como de crear lo insospechado, de estar en esa como cuestión como media imprecisa, porque, claro, eso propone lo que... yo siento que desde el 18 de octubre en adelante todo se fue a la mierda. O sea, como que en el fondo... O sea, estamos en la discusión de la prueba y del rechazo, qué ridículo, o sea, es como imbécil, o sea, como qué pasa, es como, lo que quiero decir es como que está como demasiado, por un lado, raro, distorsionado, pero eso también te permite un poco como este momento cuando uno dice... Oh, nos dejó en suspenso, Paulina. ¿Qué iba a decir? Se pegó, ¿cierto? Bueno. Volverá porque quería saber esa pregunta. Paulina. Valentina, ahí estás, Sí. para que te pinchen. Ahí estoy. Que parezca mi carita. Creo Ahí que sí. estamos como en un momento súper de intermedios y son momentos súper fértiles esos momentos, como cuando estamos preguntándonos eso, o parece ser que nos estamos preguntando como, ¿es lo uno? ¿Es lo otro? Como siento que también había una súper como validación, no sé si esa es la palabra, pero como validación de los cruces disciplinarios, como creo que es un buen momento para también agarrarse de eso. Creo que lo digital permite múltiples maneras inmediatas de ir archivando, que tal vez es lo que pasa con estos mensajes de WhatsApp que van llegando de inmediato y que ya se va generando y en la nube ya está archivado simplemente, como, y ya quedó y se sostuvo y no tuviste que hacer ningún triple esfuerzo por intentar que alguien comente de tu obra, sino que simplemente sucede ahí. Y creo que también, como todo el trabajo que ha hecho el Pancho en calle, se levantó y se volvió a poner de manera muy efervescente como los cuerpos en la calle, y no solo los cuerpos danzantes, sino como los cuerpos, no solo humanos, sino se cayeron los monumentos, como se crearon monumentos nuevos también, como, no sé, los cuerpos que ahora en las fiestas, como que no paran de bailar, como que eso igual está bueno, como volvieron las gogos, como han pasado tantas cosas que es un momento súper de poner en valor los cruces infinitos que pueden aparecer como de la digitalidad, de la tecnología, e inclusive, espera que mi gato está como enredado, como inclusive ya, se fue la idea, perdón. Eso quería decir. Gracias, Valentina. Oye, volvió la Paulina Mellado, que estabas diciendo algo del rechazo y del apruebo. Yo quería escuchar qué era. No, pero iba por el lado de lo que decía la Valentina, en el fondo, que son como, claro, como estos como situaciones como siempre extremas, al final siempre te lleva como a un lugar interesante porque todo se cuestiona, porque todo se relativiza o no sé qué, pero o se extrema o no sé, pero era como en el orden de lo que iba diciendo Valentina, eso. Genial. Muchas gracias a todos. Stephanie, sí, cuéntanos, ¿tienes alguna pregunta, intervención? Encuentro que, claro, lo digital llega como una posibilidad para continuar con lo que hacemos, expandirlo, universalizarlo. Y también estos periodos de crisis sanitaria y los que se vengan también siento que invitan a generar nuevos intersticios, porque de repente no es solo que es presencial o no, es también salir de la sala de teatro, ¿no? Porque si te das cuenta, casi todos los teatros responden un poco a toda la hegemonía, a las normas, entonces también te invita a esto, a buscar otros escenarios posibles, a ver la ciudad, a ver tu casa, a encontrar los espacios, los contraespacios y los espacios heterotópicos que uno habita, y desde ahí también me hace mucho sentido la ocupación, porque en pandemias muchos de los espacios que sustentaron y acogieron el arte a las colectivas y las creaciones fueron los espacios autónomos, recuperados por el territorio. Sin ellos, por ejemplo, no existe techo. Entonces, claro, porque si íbamos a un teatro estaban cerrados, o el aforo era de 5,
Entonces, también es muy bueno, también además de lo digital y empezar a profundizar en el lenguaje, nuevos medios, también reforzar el tejido social, la recuperación de lugares, ir hacia esos lugares que están en todos lados de Chile, hay espacios recuperados por el arte, entonces se transforman en espacios seguros en tiempos de crisis. Eso quería agregar. Justamente estas residencias artísticas también donde fueron concebidas algunas de las obras de nuestros ciclos también apelan a eso, a esos espacios levantados, impulsados por los propios artistas que en el fondo por la carencia que hay de lugares, de espacios de financiamiento, se tienen que reunir para poder entre ellos apañarse y poder seguir creando, ¿no? Eso también es súper interesante y nada, les quería agradecer, no sé si alguien más tiene alguna intervención, quisiera hacerle alguna pregunta a otro compañero o compañera presente, ¿hay más preguntas por ahí? Si pueden, levanten la mano, Sosi, para darles el pase. No, nada. Bueno, para ir cerrando entonces la conversación, les quería nuevamente agradecer por haber participado en este espacio. Les dejamos súper invitados, invitadas a seguir la programación de Danza Hoy y próximamente de Teatro Hoy a través de la plataforma teatromil.tv. Desde el Teatro Hoy desde el 27 de julio hasta el 9 de agosto y Danza Hoy está ya en cartelera hasta el 23 de julio. Toda la información la pueden encontrar en nuestro sitio web, teatromil.cl, y también en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, buscando a la Fundación Teatro Mil. Así que nada, les agradezco mucho de nuevo. Muchas gracias a todos por participar. Y nada, pues muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es genial conocer a los otros grupos y ver sus otros trabajos, así que encantada. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, muchas gracias, nos vemos.